Buenas, ¿cómo están? Lo que vamos a abordar en este video es el punto A de la unidad número 6. No obstante a esto, antes de comenzar, me gustaría recordarles la finalidad de estos videos, ¿sí? Los mismos se realizan con el fin de ayudar a los alumnos a comprender la bibliografía obligatoria de cada unidad. Tómenlo como un mero apoyo o una herramienta con la que ustedes cuentan al momento de tener que estudiar esta asignatura. ¿Por qué digo esto? Porque es imprescindible que tengan en cuenta que bajo ningún punto de vista en los distintos videos que subamos se realiza un desarrollo completo sobre los temas de estudio. ¿Por qué? Bueno, porque es simple, es imposible abordarlos en 15 minutos o menos. Esto lo aclaro porque no quiero que se piense que con solo ver el contenido, ver estos videos o ver el contenido de este canal va a alcanzar para aprobar la asignatura. De hecho, muy lejos estamos de aprobar la asignatura si no se lee o se recurre a la bibliografía obligatoria, que ya que estamos, les comento, la van a poder encontrar detallada en el programa de estudio de la materia y por otro lado subida en cátedras virtuales. Aclarado esto, comencemos con la unidad. Lo primero que nos exige el programa es el concepto de dualismo. Y efectivamente, ¿qué es un dualismo? Bueno, si respondemos esta pregunta de un modo epistemológico, el concepto de dualismo implica la coexistencia de dos objetos de estudio dentro de una ciencia. Esto implica que existen puntos de la ciencia con dos objetos diferentes en relación. Entonces, dentro de una ciencia existen dos objetos diferentes a dónde dirigir el estudio. Y ahora bien, la pregunta acá es, ¿por qué Kelsen entiende como un inconveniente que hay que solucionar la existencia de estos dualismos? Bueno, retrotrayéndonos al punto A de la unidad número 4, la finalidad principal de teoría pura del derecho es constituir una teoría general del derecho positivo aplicable a todos los ordenamientos jurídicos que permita estudiar el fenómeno jurídico en cualquier tiempo y lugar. Y para ello lo primero que hace el autor es distinguir el derecho de cualquier disciplina con la que se lo pueda conectar o relacionar. Este trabajo lo va a realizar a través de lo que ustedes ya conocen y se denomina como purificaciones metodológicas, ¿sí? Distinguiendo primeramente al derecho por el principio lógico que lo rige, ¿sí? Y ubicándolo dentro de las ciencias normativas, y posteriormente distinguiéndolo por su neutralidad valorativa en la segunda purificación, que es la axiológica. Luego de esto, Kelsen se va a abocar a analizar lo que ustedes estudiaron en la unidad número 4 y se conceptualiza como nomoestática, donde analiza el concepto, estructuras y elementos de la norma. Y seguido a esto, desarrolla lo que ustedes estudiaron en la unidad número 5 y se conceptualiza como nomodinámica, que se complementa con el capítulo anterior y donde va a analizar el marco y la forma en las cuales las normas interactúan entre sí. Ahora bien, aún realizando todo este trabajo, Kelsen se encuentra con que los juristas se refieren a distintos derechos como si se tratara de distintas realidades y de realidades que hasta parecen yuxtapuestas, que lo van a alejar de la unidad de objeto necesaria para toda ciencia. Por esto, Kelsen desarrolla y soluciona esta situación en la que se encuentran dentro de la ciencia dos objetos de estudio en relación. Para esto, lo primero que hay que saber es que Kelsen presenta dos tipos de dualismos, ¿sí? Un dualismo que es ontológico y por otra parte 6 dualismos que son metodológicos. ¿Cuál es el dualismo ontológico? Bueno, el dualismo que existe entre derecho positivo y derecho natural. Y la pregunta fundamental es, ¿por qué se conceptualiza como ontológico? Y bueno, porque lo que está en discusión acá es el objeto constituyente del derecho, donde en un extremo vamos a encontrar a la norma positiva
puesta y creada por el hombre, y en el otro extremo vamos a encontrar a aquellos principios anteriores y superiores al hombre, ¿sí?, que hasta se presentan como de un nivel superior al derecho positivo, ya que validan a este, ¿sí? Son aquellos que le dan validez al derecho positivo. Kelsen va a decir que este es el dualismo fundamental, pero que a su vez es un falso dualismo. ¿Y por qué lo considera como un falso dualismo? Bueno, porque Kelsen, con respecto al objeto de estudio dentro del derecho, tiene una posición absolutamente monista, por lo cual nunca va a admitir dos objetos de estudio dentro del derecho. Para él, el único objeto que constituye el derecho es la norma positiva puesta y creada por el hombre, por lo cual le va a restar carácter ontológico al derecho natural. O sea, va a entender que el derecho natural nunca va a poder ser objeto de estudio dentro de la ciencia del derecho. En resumen, entonces, con respecto a este dualismo, Kelsen va a entender que el derecho positivo y el derecho natural no son una única cosa, no son una misma cosa, sino que directamente va a sostener que el derecho natural nunca va a poder ser objeto de estudio dentro de la ciencia jurídica. Y la ciencia jurídica, solo debe centrarse o componerse de la norma positiva puesta y creada por el hombre. Ahora bien, una vez que ya desarrollamos el dualismo ontológico, lo que queda a analizar son los 6 dualismos metodológicos. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es ¿por qué son metodológicos? Bueno, esto es así porque lo que va a proponer es una serie de pasos para demostrar que ambos extremos se refieren a una única y misma cosa. ¿Cuál es esa única y misma cosa? El derecho positivo. Ahora bien, estos dualismos metodológicos, los cuales Kelsen propone resolver utilizando un método determinado, son 6, que los podemos agrupar dependiendo de cuál sea su trasfondo ideológico. Esto es así porque 3 de los dualismos tienen como trasfondo ideológico final, trasfondo ideológico último, el precepto que dicta que el hombre es un sujeto de derechos inmanentes. O sea, que solo por haber nacido un individuo tiene derechos. Y estos son 3. Estos dualismos son 3, ¿no? Derecho objetivo, derecho subjetivo, persona física, persona jurídica y derechos reales, derechos personales. Y por otro lado encontramos otros 3 dualismos que van a encontrar o van a fundar su trasfondo ideológico en la distinción entre el Estado y el derecho y en la idea de superioridad del Estado en cuanto a la relación con el derecho. Algo que está muy vinculado a la postura de las ideas políticas absolutistas. Y estos dualismos son 3: derecho público, derecho privado, derecho y Estado, y derecho nacional, derecho internacional. Entonces, bien, ya mencionamos los 6 dualismos metodológicos, nos referimos acerca de su ideología de trasfondo y explicamos por qué son metodológicos, ¿no? Porque Kelsen los soluciona siguiendo una serie de pasos. Ahora, la pregunta es, ¿cuáles son estos pasos para solucionar los dualismos? Bueno, siguiendo la interpretación realizada por Juan Carlos Smith, estos pasos son 3. Primeramente, lo que hay que hacer es determinar la fundamentación de la posición dualista, la fundamentación de los teóricos tradicionales, que constan ni más ni menos en determinar qué es lo que los teóricos tradicionales han explicado y expuesto sobre ese dualismo. Como segundo paso, hay que establecer cuál es la ideología oculta del dualismo, donde se va a determinar cuál es la ideología propia de trasfondo del dualismo, ya que tanto para Kelsen como para Smith, ninguna de estas presentaciones contrapuestas son arbitrarias, sino que todas estas presentaciones van a responder a una ideología final, a una ideología de trasfondo. Y finalmente encontramos el último paso donde se elimina la ideología en cuestión y esto conlleva a la unificación de ese dualismo.
Estos 3 pasos se van a realizar en los 6 dualismos metodológicos con la finalidad de demostrar que ambos extremos se refieren a una única y misma cosa, cuál es el derecho positivo. Y esto es lo que vamos a ir viendo en los siguientes videos sobre esta unidad.